vía Zoom. Les leo de Mateo 16, 21. Sigan con sus vistas la escritura. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gozarán de la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Sigue la lectura de la palabra de Dios. Generalmente los primeros domingos del mes celebramos la Santa Cena, pero a causa de la contingencia, por la pandemia, no podemos celebrarla en este domingo. Pero de todas maneras estudiaremos unos versículos que mencionan la muerte del Señor Jesucristo. En este pasaje de Mateo capítulo 16, del 21 en adelante, leemos sobre la primera vez que nuestro Señor Jesucristo anunció su muerte, algo que profetizó varias veces antes de su crucifixión en Jerusalén. En nuestro último estudio analizamos el versículo 21, y nos enfocamos en la gran necesidad de la cruz. La gran necesidad de que nuestro Señor Jesucristo fuera a Jerusalén a morir allí. Nos dice Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Y al decir que le era necesario ir a Jerusalén, él usa un verbo que connota necesidad absoluta. Y vimos algunas razones por las cuales es esa necesidad esencial, absoluta. ¿Por qué tenía que ir a padecer allí en Jerusalén? Esta tarde volvemos a este anuncio, a este versículo, y aprenderemos que Cristo es el Señor del entendimiento. Cristo es el Señor de nuestro entendimiento, nuestra memoria, nuestro conocimiento. Todo lo que sabemos y entendemos depende de Él. Antes de enlistar las lecciones, les explicaré de dónde las sacamos. Y es muy importante, ¿verdad? Si vamos a aprender de la palabra de Dios, si tenemos lecciones, bueno, ¿de dónde las sacamos? Tienen que ser bíblicas. Pero nuestro texto nos dice que el Señor comenzó a anunciar su muerte. Esto quiere decir que otras veces Él anunció y profetizó su muerte. Varias veces lo hizo. De hecho, en el capítulo 17, el capítulo que sigue del capítulo 16, nos dice en el versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, el Señor varias veces profetizó su muerte en manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Ellos eran los líderes religiosos de ese tiempo. Ancianos aquí no necesariamente era de edad, pero eran los líderes en el templo, en el Sanedrín. Los líderes religiosos junto con los sacerdotes del templo y los escribas. Nosotros diríamos los abogados, los encargados de interpretar la ley de Dios, el Torah, el Antiguo Testamento. Y ellos lo han de haber escuchado cuando hizo uno de esos anuncios, o cuando menos escucharon algún reporte de ese anuncio que él hizo de su muerte y su resurrección al tercer día. Esto lo vemos en Mateo, el capítulo 27. Vean Mateo, capítulo 27. Voy a leerles el versículo 62 y el versículo en adelante. Mateo 27, el versículo 62. Nos dice la palabra de Dios:
Al día siguiente, que es después de la preparación, es decir, después del viernes, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y el punto es que ellos se acordaron. Los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, se acordaron de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pero se acordaron los discípulos. Se acordó Pedro. Se acordó Juan. Se acordó Jacobo. Se acordó Andrés. Fueron ellos, junto con todos los discípulos, a las 12 de la noche o a las 12:01 minutos de la mañana del domingo para esperar su resurrección. No. ¿No se acordaron de las profecías del Antiguo Testamento? ¿No se acordaron de las profecías del Señor? Él mismo les había dicho y les había anunciado varias veces. Los religiosos se acordaron, los discípulos no se acordaron. Tenemos esto muy palpable en Lucas 24. Vean conmigo, voy a leerles varios versículos de Lucas 24. Voy a comenzar en el versículo 19. Lucas 24 y el versículo 19. Es nuestro Señor Jesucristo hablando con los discípulos que van en el camino de Emaús y les dice: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Entonces, la pregunta aquí es: ¿por qué? ¿Por qué los líderes religiosos se acordaron y los discípulos no se acordaron? Si el Señor varias veces les repitió y les demostró del Antiguo Testamento que Él iba a resucitar, ¿por qué los discípulos no entendieron las Escrituras? ¿Por qué no entendieron las palabras de nuestro Señor Jesucristo al hacerles ese gran anuncio? Bueno, unos pudieran responder: porque los líderes religiosos tenían mejores memorias, eran más inteligentes. Ellos eran ricos, tenían entonces una mejor educación, conocían el Antiguo Testamento, los discípulos no tanto. La mayoría de los discípulos era de Galilea, la parte del país con menos educación, menos gente inteligente. Por eso no se acordaron. Bueno, si esa es la respuesta, entonces esa respuesta condena más a los líderes religiosos. Si ellos conocían el Antiguo Testamento, si ellos tenían más inteligencia, entonces en vez de arrestar y asesinar a nuestro Señor, debieron haberlo adorado y alabado. Y tal vez es cierto que los discípulos eran más pobres, tal vez es cierto que por eso tenían menos educación, tal vez es cierto que no tenían tan buena memoria, pero leemos, por ejemplo, en Mateo 17 y 23,
que el Señor les hizo ese anuncio y ellos se entristecieron. Ellos entendieron las palabras. Ellos supieron lo que el Señor estaba diciendo. Y por cierto, entre paréntesis, aquí tenemos una confirmación que el Señor generalmente no escoge a los inteligentes y a los ricos y a los sabios. Él escoge a los pobres, a los necios, a los débiles, a los incrédulos. El apóstol Pablo nos explica esto en 1 Corintios, en el primer capítulo. 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, ricos o hijos de príncipes y gobernantes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esta es una gran verdad que es confirmada por ese hecho. Los discípulos, sí, es cierto, eran pobres y muchas veces menos inteligentes y obviamente necios e incrédulos, pero es el tipo de personas que Dios escoge. Y aquí nos da esperanza a todos nosotros, ¿verdad? Bueno, cerrando ese paréntesis. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué sus discípulos se olvidaron de ese anuncio? Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, sí se acordaron. Pero los discípulos no. Ellos no entendieron bien las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Eran sus discípulos. ¿Por qué no se acordaron? ¿Por qué no estuvieron ese día domingo esperándolo en el día de la resurrección? ¿Por qué? Bueno, Dios siempre tiene sus razones sabias y santas. Pero por la historia podemos deducir una razón. El Señor quiso que los líderes se acordaran y los discípulos no, para confirmar su resurrección. El Señor permitió que los discípulos olvidaran, no recordaran sus anuncios, pero los líderes religiosos sí, para confirmar su resurrección. Y esto es muy lógico. En los libros de teología se menciona mucho esto. Los líderes se acordaron. Entonces, ¿qué pasó? Fueron con Pilato, al gobernador. Le dijeron, ese engañador dijo que iba a resucitar al tercer día. Pon una guardia, no vaya a ser que sus discípulos vengan y declaren que ha resucitado, roben el cuerpo y que digan que resucitó. Pon una guardia. Pilato puso una guardia delante del sepulcro y aseguraron la tumba con un sello imperial, el sello de los romanos. Al resucitar el Señor y salir de la tumba, aún con una guardia de soldados romanos. Y los discípulos débiles, que no lo esperaban, comprueba que los discípulos no tramaron una resurrección falsa. Los discípulos no robaron su cuerpo, era imposible con la guardia allí. No podían decir, el Señor estaba medio muerto y salió y dijo que había resucitado y luego se fue con sus discípulos. No, no lo estaban esperando. Estaba la guardia ahí y estaba sellado el sepulcro. Es obvio que los judíos sabían de esto. Y por eso nos explica eso en el libro de Juan y el libro de Mateo, lo que pasó al final de esa historia. Y ustedes pueden leer que los sacerdotes le dieron muchísimo dinero a los de la guardia para que no dijeran nada. Los discípulos, el caso es, los discípulos no estaban esperando con mucha esperanza y gozo la resurrección del Señor. Ellos pensaban que todo estaba perdido. Es más, estaban encerrados, todos miedosos, nerviosos, porque ellos creían que ellos también iban a ser arrestados y crucificados. Ellos no andaban predicando y enseñando con mucho poder que todos fueran a la tumba al tercer día para esperar la resurrección del Señor. No, no pasó eso.
Se habían olvidado, no lo habían entendido bien. Y por así decirlo, el nivel de su fe y el nivel de su cristiandad estaba en cero. Y el hecho que después de la resurrección, los discípulos que antes estaban todos miedosos, pusilánimes, nerviosos, se volvieran, por así decirlo, unos leones de predicadores y aún dispuestos a ser martirizados por el Señor, demuestra la verdad de la resurrección de Cristo. Lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que dinamizó a los discípulos? ¿Qué los volvió cristianos al rojo vivo? Ellos nos dicen una y otra vez, somos testigos de la resurrección de Cristo. Somos testigos de la resurrección de Cristo. No podemos más que hablar y decir lo que ha pasado, lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero antes, todos pusilánimes y miedosos y nerviosos. ¿Qué produjo ese cambio, ese dinamismo? Por supuesto, la resurrección del Señor. Y esta es una de las grandes evidencias teológicas y psicológicas que comprueban la resurrección del Señor ese tercer día. Los discípulos no la esperaban y eran como unos gatitos. Pero resucitó, se apareció y se volvieron los leones de predicadores. Bueno, esta es una razón por la cual el Señor permitió que los líderes religiosos se acordaran, pero los discípulos no. Entonces podemos concluir, y aquí pasamos a las lecciones de esta tarde. El Señor permitió que los líderes religiosos se acordaran del anuncio de su muerte, pero los discípulos no se acordaron. Entonces podemos concluir que el Señor es el Señor del entendimiento, la memoria, el conocimiento. El Señor controla lo que sabemos, lo que entendemos, las cosas de las que nos acordamos. Como vimos, esto es claro por la historia de su anuncio y lo que pasó. Pero vean Lucas 24, 44. Si no han subrayado este versículo en sus Biblias, subrayenlo. Lucas capítulo 24 y el versículo 44. Voy a leerles hasta el 47. Lucas 24, 44. Es nuestro Señor Jesucristo que se aparece a sus discípulos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, el Señor es el Señor del entendimiento, de nuestra memoria, nuestro conocimiento. Él hace que nosotros comprendamos y entendamos las Escrituras y nos acordemos de versículos. No sé si a usted le ha pasado que está hablando con una persona, está hablándole algo del evangelio, de la cristiandad, y de repente en su memoria se acuerda usted de un versículo que había aprendido de niña, de niño en la iglesia, y puede compartir ese versículo con esa persona. Y hace mucho que no lo leía y ni lo recitaba, pero el Señor le ayudó a acordarse de ese versículo. ¿Le ha pasado eso a usted? Es porque el Señor tiene poder sobre nuestro cerebro que el salmista ora.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Llega mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Y lo práctico aquí, hermanos, al leer la palabra de Dios, al escuchar las Escrituras, debemos rogarle al Señor, Señor, dame memoria, dame sabiduría, hazme comprender. Solo si tú me ayudas, voy a entender y comprender esta palabra y poder aplicarla a mi vida. Súper importante esto al leer en tus devocionales. Lo primero que debes hacer es orar al Señor y rogarle, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos. Muy bien, segunda lección, y es consecuencia de la primera. Primera lección, el Señor es el Señor del entendimiento, la memoria, el conocimiento. Segunda lección, que a menos que el Señor abra nuestro entendimiento, no podemos conocer, no podemos recordar o aplicar las Escrituras. A menos que el Señor abra nuestro entendimiento, no podemos conocer, recordar o aplicar las Escrituras. Los discípulos eran judíos. Desde niños, ellos habían escuchado las Escrituras, el Torah, el Antiguo Testamento, esas Escrituras que profetizaban acerca del Cristo, del Mesías. Ellos de grandes, de jóvenes, de adultos, tenían, por así decirlo, más materia gris en sus cerebros y escucharon los anuncios del Señor de sus propios labios. Pero no lo recordaron, no los entendieron, no entendieron las Escrituras hasta que el Señor les abrió el entendimiento. Y escucha, el problema de raíz es que desde que nacimos, nuestro entendimiento está entenebrecido por el pecado y por el diablo. Lo repito, desde que nacimos, nuestro entendimiento está entenebrecido por el pecado, por el diablo. Por así decirlo, nacimos con materia gris en nuestros cerebros. Y como vimos esta mañana, a menos que el Señor sea nuestra luz y nos ilumine, no podremos entender nada del Señor, nada de la Biblia, nada del Evangelio. El apóstol nos explica esto en 1 Corintios 2:11. 1 Corintios, capítulo 2 y versículos 11. Nos dice la Escritura. 2:11, 1 Corintios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, no comprende, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. El hombre natural no puede entender nada de Dios, nada de la Biblia, porque nació en pecado, con un cerebro, con materia gris, un cerebro con materia entenebrecida. No puede entender las cosas de Dios. Por eso la lección es que a menos que el Señor abra nuestro entendimiento, no podemos conocer nada, no podemos recordar nada, no podemos aplicar las Escrituras para nuestra salvación. Y la tercera lección, y es consecuencia de las dos primeras lecciones. Si hemos entendido el Evangelio, si hemos entendido por qué Cristo nació, vivió, murió y resucitó, entonces es porque Dios nos ha iluminado el entendimiento y nos ha revelado a su Hijo. Nos ha revelado el Evangelio. Lo leímos esta mañana, pero vale la pena volverlo a leer. 2 Corintios 4,
Segunda de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 3. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si nuestro entendimiento estaba negro, estaba en tinieblas, entenebrecido, si no podíamos entender nada de la Biblia y ahora lo entendemos, ahora lo creemos, esto quiere decir que Dios hizo un milagro en nosotros. Dios nos ha dado luz, Dios nos ha abierto el entendimiento. Ustedes, cristianos, saben por experiencia esto. Han compartido el evangelio a sus amigos. Sobre todo al principio de la cristiandad estaban tan emocionados. Les decían acerca de la iglesia, acerca de la Biblia, y les decían, mira qué bonito está, es tan claro Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ustedes esperan que sus amigos lo entiendan. Es tan claro. Es más, sus amigos celebran la Semana Santa. No es que sus amigos nunca han escuchado de Cristo, nunca han sabido que Él murió, que Él resucitó. Ustedes saben, muchos de sus amigos tienen Biblias en sus casas y saben de la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Y ustedes les explican por qué nació, por qué vivió, por qué murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Y ustedes esperan que el próximo domingo ellos estén con ustedes adorando y alabando al Señor de seguro. Pero ¿qué pasa? Sus amigos no vienen, sus amigos no reciben, sus amigos no creen en Cristo, no lo adoran. No lo entienden, no captan el evangelio que para nosotros es tan sencillo, tan claro, tan lógico, tan obvio. Bueno, y ustedes piensan entonces, si escuchan a un buen predicador y les dicen ustedes, miren, de este predicador excelente, vamos a escucharlo en el internet. Y su amigo escucha, le dice, sí, sí lo escuché, muy bonito todo lo que dijo, sí, sí. Y ustedes, bueno, dicen, entonces vas a venir conmigo a la iglesia, vas a seguir leyendo la Biblia, ¿ya entendiste el evangelio? Sí, sí creo en Dios, sí, gracias, pero ¿cuándo pueda? Cuando tenga más tiempo. Y ustedes azorados como cristianos, ¿por qué? Si está tan claro. Entonces piensan, voy a recomendarles este libro por Packer. Es tan claro. Y ahí está el conocimiento de Dios. Y les voy a decir, en el internet salió en Google unas noticias en Google acerca de lo que descubrieron en Israel y la evidencia arqueológica de la existencia de Cristo, que es seguro que el rey David existió y que ya descubrieron monedas de su tiempo. Y la semana pasada descubrieron de los vestidos morados y púrpuras que se mencionan y ahora sí que va a creer, hay evidencia arqueológica de esto. ¿Y qué pasa? No quieren entender, no pueden entender. El problema, hermano y hermana, es mucho más grave. La única manera es que Dios haga un milagro y les abra el entendimiento. O como dice de Lidia, les abra el corazón. Y el punto aquí es que si tú como cristiano entiendes el evangelio, entonces tienes muchísimo por qué agradecer al Señor. Debes alabarle con mucha devoción,
amarle de todo corazón. Dios ha hecho un gran milagro en tu vida. El apóstol sugiere esta ilustración, así como el milagro de la creación que Dios dijo sea la luz y fue la luz, así le ha dicho a tu alma, sea la luz y fue la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Él hizo ese gran milagro en tu vida, si tú crees. Cuarta lección, y es consecuencia de las demás lecciones, y con esto terminamos. Cuarta lección. Si queremos que Dios salve a nuestros parientes, a nuestros amigos, lo primero que tenemos que hacer es rogarle al Señor que Él abra su entendimiento. Si queremos que nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros hijos conozcan al Señor, entiendan la Biblia, crean el Evangelio, reciban a Cristo, entonces tenemos que rogarle al Señor que Él les abra el entendimiento. O como en el caso de Lidia nos dice en Hechos, que Dios le abra el corazón. Porque por más que compartamos de la Biblia, por más bueno que sea nuestro testimonio, es más, por más que vengan a la iglesia y por más sermones que escuchen en el internet, si Dios no hace el milagro de abrirles el entendimiento, todo será en vano. Esta es una de las razones por las cuales el tiempo de oración es tan importante. Lo primero que tenemos que hacer es orar, pedir al Señor, rogarle al Señor, Señor, abre el entendimiento de mi hijo, Señor, abre el entendimiento de mi esposo, Señor, abre el entendimiento de mi amiga, Señor, abre el entendimiento de mi madre, Señor, el entendimiento de mi compañero de trabajo, parece que ya casi comprende, casi se hace cristiano, Señor, abre su entendimiento de verdad, que comprenda la Escritura. Oye, Paco, espérate. Alguien inteligente aquí me dice y me pregunta, oye, Paco, si esto es cierto, entonces, ¿por qué Dios no le abre el entendimiento a todos y ya? Si es cierto que el Señor es el Señor del entendimiento, si es cierto que a menos que el Señor nos hable de entendimiento, vamos a recibir su palabra y entender la profecía, entender el Evangelio. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué no Dios le abre el entendimiento a todo el mundo y todos van a ser salvos? Buena pregunta, y es lógica desde nuestro punto de vista. La respuesta nos la da el Señor en Mateo 11, cuando Él ora. Nuestro Señor Jesucristo oró estas palabras. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y la respuesta está en las palabras del apóstol al contarnos su testimonio. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 nos cuenta su testimonio. El apóstol Pablo, como saben, antes de ser apóstol fue Saulo de Tarso, el gran inquisidor, el primer Torquemada, que perseguía a la iglesia, blasfemaba a Dios. Pero él nos dice en Gálatas 1:15, pero, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, etc. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue que Dios le abrió el entendimiento a Saulo de Tarso? Cuando le agradó. Esa palabra se repite, ¿verdad? Escucharon la repetición en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas, ocultó el Evangelio
No les dio esa inteligencia espiritual a sabios, entendidos, y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no les abre entendimiento a todos ya? Y la respuesta es, porque así le agradó a Dios, que es como es. Pero yo les digo que la pregunta real no es por qué Dios no les abre el entendimiento a todos. La pregunta real debe de ser, ¿por qué Dios nos abrió el entendimiento a algunos? Esa es la pregunta real. ¿Merecíamos acaso que Dios nos abriera el entendimiento? ¿Tenía Él a fuerzas que abrirnos el entendimiento y hacernos comprender el Evangelio? ¿Estaba Él obligado a tener misericordia de nosotros? La respuesta es no, de ninguno de nosotros, de ninguno. Todos merecemos el infierno, absolutamente todos, absolutamente todos. Es una gran misericordia que Dios se revele a sí mismo y podamos tener la luz del Evangelio. Y esta misericordia se multiplica al infinito al pensar que eso y por eso sacrificó a su Hijo en la cruz por nosotros. No lo podemos acusar, por así decirlo, de tacaño. No podemos acusar a Dios de tacaño al abrir el corazón a unos para salvarnos para su gloria. No podemos acusarlo. Imposible. Ante la cruz, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, para darnos entendimiento a nosotros. Entonces, a lo último, y con eso terminamos, a lo último, la gran lección de todo esto está en la oración del Señor. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción a esto? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Nuestra reacción a todo esto debe de ser de alabanza, de adoración a nuestro gran Dios soberano. Si hemos entendido el Evangelio, si hemos entendido que Él ha tenido misericordia de nosotros que estamos en tinieblas y que no lo merecíamos para nada, que Dios no estaba obligado a salvarnos a ninguno de nosotros, vamos a alabarle, vamos a adorarle de corazón.